Llamé al directivo de la SUNAT. Quiero que me exponga usted, señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el país? Hay empresas mineras, petroleras, gasíferas, madereras. ¿Y por qué tanta desigualdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y el presidente, el jefe de la SUNAT me dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos venido cobrando las grandes deudas, pero hay un poder judicial, hay fiscales que le dan la mano a las empresas y le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, esas grandes deudas, no vas a pagar, porque hay que esperar que sean nuevas, son deudas viejas. Y las nuevas, hay que esperar que sean viejas. Pero no importó, llamé al ministro de Economía y le dije, acá no se trata de estatizar la economía, se trata de democratizarla. En ese entender, fueron aquellas empresas que miraron al país y miraron al gobierno, que no pedía para el bolsillo, no pedía para mí, no pedía para el ministro, pedía para mi pueblo. O en todo caso, que esas deudas se canjeen con obras, que se hagan puentes, que se hagan escuelas, que se hagan hospitales. Y cuando empiezo a cobrar las grandes deudas, salpica el problema con Pedro Castillo, no como un individuo, sino como un gobierno que soy. Ha entrado el gobierno comunista, te va a quitar tu casa. Es un chavista, es un golpista. Hay que meter los ojos en Zapatea, hay que crear el helicóptero. Una casa de Anguilla, de su esposa, de su hija, de sus hermanos, el gabinete en la sombra de los niños, tantas cosas. 3 años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción. Y no me la van a encontrar porque yo no vine para eso. Y acá la digo al país y ante ustedes. Si a mí me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para Pedro Castillo, para mí, o haber una cuenta fuera, o tener una propiedad, y me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel. Pido pena de muerte. Porque eso es lo que se tiene que corregir en el país. Que empiecen por mí. ¿Dónde están las pruebas? Ahí aparece... Yo llamé a la prensa, apareció, en 2 oportunidades. Y me trajeron un decálogo para firmar en el momento y le dije, pues tengo que leerla. ¿Cómo puedo leer en el momento ahí y entregarla sin saber cuál es su contenido? Y ahí me hicieron entender de que debo llevar el mismo camino que otros gobiernos. Usted tiene la oportunidad de quedarse sus 5 años. Pero ¿cómo es? Esa plata que les prohibí a los medios de comunicación, la destiné para Juliaca, para el agua potable, a Alto Piura y al Hospital Antonio Lorena del Cusco. Aquellas grandes empresas, preocupadas porque no firmaba su hoja de ruta y porque empecé a pagar las grandes deudas históricas al país, le dije, ¿qué tenemos que plantearle a este Congreso? Y viniendo de Lima decía, pucha, que hay un Congreso, un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, un Poder Judicial. Hay que ir a tocar las puertas de este Congreso para que hagan las leyes a favor de los que nos han elegido. Y planteé que hay que terminar con el problema educativo y se ejerce el ingreso libre a las universidades. ¿Cuántos jóvenes luchando las puertas en las universidades terminan las secundarias, no pueden ingresar? Hoy, hasta el 2025, ya hubiésemos implementado el ingreso libre a las universidades. Concluye entonces esta parte donde descubro de que justamente en esta Constitución, en el artículo 62, protege a las grandes empresas. Y debatimos en el ministerio, en el gabinete. ¿Y por qué tiene que pasar eso donde se llevan la grande riqueza en el país? ¿A dónde se la lleva? ¿Por qué no se queda con nosotros? Y cuando se habla del Brain, 40 años militarizado, me di cuenta que el problema de la droga, el problema de eso, no está en el Brain, es en el Callao, está en el puerto. Ahí gesto y hago de manifiesto al país, cuando llevo a los ministros a un consejo de ministros descentralizado, ahí recibo el clamor de muchos compañeros, de muchas organizaciones, del pueblo organizado. Entonces ahí, convencido de que de todas las utilidades que llevan las grandes empresas hacia afuera, de cada 10 soles que nos explotan, porque hemos pasado la era del guano, del salitre, del caucho, de la plata, del oro, hoy estamos en la época del litio, y se van a seguir explotando. Pero de cada 10 soles de utilidad, 7 soles se llevan los grandes empresarios, y 3 soles se quedan para nosotros. Yo planteé revertir eso, y eso se los asustó. Pero no para quitarlo, sino para sentarnos y conversar, y ponernos de acuerdo por el país. Y cuando planteo eso, que 7 soles se quede para nosotros, y 3 soles se la llevan porque hay años explotando, ¿para qué? Para declarar en emergencia la educación, para pagar las múltiples deudas, para declarar en emergencia la salud y la agricultura. Es decir, mi gobierno quería garantizar a un hombre educado, un hombre sano y un hombre profesional. Eso fue lo que salpicó, lo que rebasó el vaso. Y teniendo la prensa ya, dije, ¿sabe qué? No. Y ahí empecé a entender también de que las grandes empresas, el Grupo Comercio, son los que más deben al país. Como Panamericana. ¿Cuánto va a pagar usted los 226 millones de soles que debe al país? RPP, todos los programas, todas las empresas. Salpicaron y dijeron, usted no va a llegar al 2026. Y acuérdese de nosotros. Por eso estoy acá. Producto de eso,
Cuando digo que hay que demostrar, invertir eso, ¿para qué? Porque creíamos que en el Perú ningún trabajador con título a nombre de la nación que le dé el Estado debe estar en la calle. Joven que termina su universidad con título, a trabajar, garantizarla. Concluye en un minuto, doctor, y paso a la parte central. Pagar la deuda externa, que no debe haber ningún empleado contratado en el país. Y el problema del transporte, oye, elimínese la ATO, elimínese la SUTRAN, porque son temas que se han hecho todas estas cosas. Pero eso, 64 proyectos de ley al Congreso de la República y no se implementó. ¿Y en dónde empiezo a escuchar este tema ya? Cuando asumí el gobierno, señores magistrados, ustedes deben recordar, yo asumí el 28 de julio del año 2021. Al día siguiente se produjo un sismo en Piura. Abandoné la parada militar y fui a atender a esa población. Y pedí el avión presidencial. Y me dijeron, ¿sabe qué, señor presidente? El avión presidencial está fuera del país hace 3 meses en mantenimiento. Volví a pedir el avión presidencial para ir al BRAE y me dijeron, ¿sabe qué? A fines de septiembre está llegando. Cuando tenía que ir otra vez a supervisar el problema de Piura, volví a preguntarme, en noviembre llega. Y cuando fui a Ayacucho a hacer mi informe de los 100 primeros días, ofrecí y dije al país, voy a vender el avión presidencial. Cuando regresé, me dijeron, me recibió uno de la FAP. ¿Qué tal, cómo está? Preocupado, presidente, por su anuncio. ¿Qué ha pasado? ¿Usted va a vender el avión presidencial? Sí, ¿por qué? Porque no me es útil. ¿Sabe qué, señor presidente? Usted programa de cada 15 días alguna actividad. Hemos exigido que venga el avión presidencial urgente. ¿Sabe qué, señor magistrado? Pueblo peruano, nunca salió el avión presidencial al mantenimiento. Hubo una orden para que no la use. En plena pandemia, cuando hubo un problema de la uria, y habían gritos, decían, muerte a Castillo, vete al carajo, tantas cosas. Señor Castillo, vamos al tema central. Por favor, estoy coordinando. Y dispuse de que el guano de la isla se vaya a los agricultores, porque es un problema de emergencia. Y eso está en lo que se ha leído, por favor. Y me di con una sorpresa de que la propia Marina estaba llenando las embarcaciones chinas, robándose el guano de la isla, en vez de dar el mensaje, en vez de dar, el abono al pueblo peruano. Todas esas cosas el pueblo debe saberla. Va a haber un momento que el pueblo sepa todos los detalles.